Vamos a compartir palabra de Dios. Palabra es para alentar nuestro corazón y para guiarnos, como los consejos de un padre y de una madre, o por lo menos los consejos de un buen padre y una buena madre. Orientarnos, guiarnos. Cuando un joven, adolescente, que adolece, que se lucha, que está en pruebas, en problemas, de ahí viene la palabra adolescencia, de adolecer, de dolor. Los adolescentes tienen en sus cambios de crecimiento y desarrollo y hormonales, suelen traer o tener conflictos de tipo emocional, de decisiones. Pasan de querer ser bomberos y policías o astronautas a querer ser hippies u otras cuestiones. Entonces el adolescente sufre grandes cambios porque pasa de ser un niño a tener que ser un adulto joven y el adulto joven ya es una persona con responsabilidades y ya comienza a comprender la vida tal cual como es. Y ya empiezan a aparecer los sufrimientos y un montón de otras cuestiones y las cuestiones emocionales con respecto a las relaciones sociales entre los seres humanos. Entonces la adolescencia se considera una etapa difícil, por eso se le llama adolescencia, que viene de adolecer, de dolor. Pero cuando un buen adolescente o cuando un adolescente sabe escuchar los consejos del padre y de la madre, ciertamente se libra de muchos problemas. Y ciertamente logra una transición entre esa adolescencia y el adulto joven. Esa es la clasificación actual. Cuando yo era más joven, la clasificación era niño, adolescente, adulto, punto. Se acabó. Y después anciano. Ahora no, ahora está el adulto joven, el adulto medio joven, el adulto más... Y así hasta llegar a la senectud o a la ancianidad. Pero bueno, ese pasaje de la adolescencia a la adultez joven, a veces cuando escuchamos los buenos consejos de nuestros padres, cuando aprendemos a escuchar una palabra coherente, hace que esa transición sea más fácil, sea más sencilla, sea con menos violencia, con menos dolor, con menos secuelas. Cuando el adolescente es rebelde a todo consejo y a toda guía, esa transición a ser un adulto joven suele hacerla con dolor, con pérdidas, con angustias. Y así muchas mujeres, por ejemplo, tuvieron que pasar esa etapa estando embarazadas, sin siquiera la pareja que esté al lado para ayudarle. Y otros la tuvieron que pasar peleando contra las drogas, y otros contra el alcohol, y otros con la locura. Sea como sea, esa etapa hay que atravesarla, pero y esto ya es estadístico y estudiado, no hay nada más que inventar, cuando esa etapa se transita con buenos consejos, y con un buen mensaje de parte de la familia como el eje principal y fundamental. Porque el eje principal y fundamental es la familia, ¿entiende? No podemos darle a la escuela, ni siquiera a la iglesia, lo que tiene que hacer la familia. Por eso cuando viene el hermano y dice, ay, pastor, háblele a mi hijo. No, háblale primero vos, que sos el padre. En todo caso, yo luego te apoyaré con la palabra de Dios. Pero el eje principal eres tú, la familia, el padre, la madre, los seres. Pero hoy vivimos en una sociedad que todos se lo tiramos a los demás. No, yo no puedo, pastor, que le hablen en la escuela. ¿Qué tiene que ver la escuela? Que le hable el psicólogo. ¿Qué tiene que ver el psicólogo? Que le hable el pastor. Y así a veces los padres hacen que los niños odien al pastor y lo vean como el viejo de la bolsa, así, el que los va a castigar. La familia es el eje principal de formación y socialización de un niño. Cuando el niño entra al jardín o a la escuela ya está socializado a través de los padres y la familia. Entonces los mejores consejos tienen que salir de ahí. Luego lo reforzaremos con la iglesia, luego lo reforzaremos con el plan de Dios. Cuando el niño o el joven comienza a recibir buenos consejos y es un buen receptor. A veces hay niños que se portan muy mal o adolescentes que son muy rebeldes y nosotros le decimos maleducados. Y está mal usada la palabra porque a veces los educaron bien, el problema es que son mal aprendidos, aprendieron mal. Y la culpa no es de los padres a veces.
A veces los adolescentes aprenden mal. Y más que mal educados, son mal aprendidos, que no es lo mismo. Cambia el rol de quien tiene la culpa, digamos. Pero cuando el adolescente toma el buen consejo y lo recibe y escucha el consejo del padre, de la madre, del abuelo, del tío, de quien sea, y lo absorbe para él, le simplifica la vida, le mejora su camino. Luego, cuando es adulto, estando el padre o la madre con vida o no, no importa, él dice: a mí me dijeron así y me fue bien por hacer esto, pastor. Y está bien, quizás mis padres fueron un poco rígidos a mi gusto en aquel entonces, pero ahora me doy cuenta que me fue bien. Nosotros, cuando salimos de la escuela y fuimos a una universidad, o algunos que tuvimos la oportunidad de estudiar, siempre reconocemos que las maestras que más nos retaban y las maestras que nos tenían más bien cortitos, o profesoras o profesores, son los que mayor estima tienen hoy en día para nosotros. Y son los que mejor nos guiaron en el camino de la vida. Entonces es importante saber escuchar un buen consejo. Es importante saber escuchar de dónde viene la palabra para ayudarte a crecer en estos tiempos tan difíciles y complejos. Dice la Biblia que estaba Jeremías viviendo en Israel. Y él era la palabra de Dios que representaba a la sociedad. O sea, la sociedad estaba representada por un profeta llamado Jeremías, y él transmitía lo que Dios le decía a la sociedad. Y a veces el mensaje de Dios no es el que a ti te gusta. Y a veces el mensaje de Dios no es el que queremos escuchar. Como tampoco un adolescente quiere escuchar la corrección de su padre y de su madre. Quizás un niño quiere escuchar que la madre le diga: sí, comete el paquete de salchichas con papas fritas y después las gomitas. Así, tipo 2 de la mañana, vamos todos a la guardia. Y entonces el padre y la madre dicen: no vas a comer más esto. Tenés que comer verduras. Y parece que los niños con el verde tienen una cuestión tremenda, que lo ven feo. Y le pones una lechuga, una selga, algo, y es como veneno. Le pones el veneno y es el alimento que desean. Lo que le llaman en nuestro país, en todos los países del mundo, comida chatarra, ¿verdad? Y a veces no es lo que queremos escuchar. A veces queremos escuchar. Y los cristianos y los adultos, al consejo que se le da, a veces actúan como adolescentes. Yo aquí en la iglesia tengo hermanos con 50, 60 años de edad que son adolescentes. Así, berrinche hacen, pastor. Y Dios les habla y están así con el berrinche. Ay, pastor, a Dios nos habla a todos por igual. ¿Y usted quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y tienen una actitud de adolescentes. ¿No lo has visto en las relaciones entre parejas? Uno se cansa de escuchar eso. Dice: ay, pastor, esta se casó 4 veces, va por la 5ª matrimonio y sigue igual. Parece un adolescente cada vez que se enamora de alguien. Se pone como tonta, así. Y parece que no hay experiencia. Ni siquiera de los fracasos hay experiencia. Y no crecen. Y hay cristianos que son como adolescentes. Uno les da el consejo, uno les habla, pero no hay caso. A veces con nuestros hijos adolescentes nos pasa eso. Uno les habla y parece que tuviesen, pastor, un muro en la cabeza. No entra nada. Y sí, es la característica de la adolescencia. La rigidez en su mente. La falta de ver la prevención o lo que puede pasar. Y lo que no se aprende por la razón, se aprende por la fuerza y por el dolor. Lo que no aprendes de Dios por el corazón y la razón, lo aprenderás en angustia y en dolor. Es así, no hay otro camino. Porque la vida es así. Los consejos que desechamos buenos de nuestros padres o de buenos docentes o de buenos pastores, lo aprenderás con el dolor y con la angustia. Dice que Jeremías estaba llevando el mensaje y al pueblo no le gustaba mucho el mensaje, era un poco duro, un poco rígido. Ellos querían un Dios un poquito más
con mayores libertades que la que Dios le imponía en aquel entonces. Y no es que Dios le imponía una gran carga, simplemente le estaba pidiendo al pueblo que lo amen a Él, que se alejen de la idolatría, que no se mezclen con el mundo, que lo busquen de todo corazón. Pero el pueblo de Israel no quería eso. Pero estaba la voz de Dios constantemente a través de Jeremías. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que callar la voz de Dios. Y cuando se calla la voz de Dios, sobreviene el mal. Y cuando la voz de Dios ya no llega a tu corazón, de ahí el más, lo que va a venir es mal. No va a venir otra cosa que algo malo. Entonces había que callar la voz de Dios. Entonces el pueblo dijo, ¿cómo hacemos para callar a este hombre que todo el día nos está hablando de Dios y nos exhorta a través de Dios los caminos correctos, los consejos correctos? Tenemos que callarlo de alguna manera. Y dice que agarraron a Jeremías y lo tiraron adentro de una cisterna para que muera, para que el que llevaba el mensaje muera. El mal quiere callar la voz de Dios. Por eso se han levantado gobiernos en el mundo para querer destruir la iglesia cristiana. Prender los fuegos, cerrarle las iglesias. Porque cuando la voz de Dios se calla, cuando la voz de Dios desaparece de tu oído y de tu corazón, entonces el mal va a llegar. Cuando un padre ya no le habla más al hijo, cuando un pastor decide a un creyente decirle, ya no le hablo más, ya no le voy a dar más consejo, porque ya me cansé, sobre esa persona llegará el mal. No va a venir otra cosa más que lo malo, que el dolor, que la angustia. No habrá prevención. Es como si mañana el mundo de la medicina decide no enseñar más al mundo los mecanismos de prevención. Y en una generación entera no se enseña más cómo prevenir las enfermedades, cómo cuidar el cuerpo a fin de que se mantenga sano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No diga nada, pastor, está más que claro. Si la medicina sale de nuestra vida, lo que va a ocurrir es dígale usted, ¿qué va a ocurrir? La enfermedad. Eso va a ocurrir. Si la medicina sale del contexto de la sociedad y de nosotros, va a sobrevenir la enfermedad. Si cerramos los hospitales, si no enseñamos una buena medicina a los médicos del futuro, va a venir la enfermedad. Cuando se normatizó la psiquiatría en la sociedad y cuando empezaron a decir, no, bueno, porque no podemos decir más que esta persona es disfórica o tiene este problema o tiene un problema, ahora tenés enfermedad mental caminando por las calles todos los días como algo normal. Y ya ni siquiera le podés decir a una persona con anorexia que se va a morir porque está flaca, porque eso es agresión o discurso de odio. Y le estoy dando un ejemplo actual. Las patologías psiquiátricas se normatizaron. Y al hacer eso, ahora ya el psiquiatra no puede decir, mira, me parece que tenés un trastorno de disforia. O sea, te mirás al espejo y crees que sos una cosa que no sos. Y esto hay que tratarlo. No se puede decir eso ahora. Porque si mañana viene el hermano que está aquí sentado y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me autopercibo un pollo. Obviamente que yo le voy a decir que tiene que ir al psiquiatra, pero otros van a decir, no, ya eso no se puede decir, pastor, dígale pío, pío, y vístalo como un pollo. Porque si no, eso es discurso de odio. Al sacar un área de beneficio, sobreviene la enfermedad. Ahora tenés arriba de los púlpitos personas con psiquiatría. Y no digo psiquiátrico porque es una palabra fuerte, pero es así. Entonces te suben personas arriba de un púlpito diciendo que Dios les habló y pelearon con monos en el cielo. Es una locura. Y que Dios se está transformando, hace llover oro del cielo. ¿Para qué quieres oro del cielo?
¿Por qué no mejor llueve la palabra de Dios en tu corazón? Así podés cambiar los pecados que no podés abandonar. Así podés cambiar las conductas. ¿Para qué quieres oro que llueva del cielo como ofrecen estos falsos? O personas con psiquiatría arriba de los púlpitos. Cuando ni siquiera puedes controlar tu lengua. En las cosas que uno dice o las malas palabras que salen de nuestra boca y pasan años en la iglesia y aún así la boca es, como dicen los adultos, una cloaca. Entonces, si tú sacas la medicina, lo que va a ocurrir es la enfermedad. Si tú sacas la economía, lo que va a ocurrir es la pobreza. Si tú sacas la familia, lo que va a ocurrir es la destrucción de lo que conoces como sociedad. Si tú sacas el amor a la vida, venimos y vamos a avanzar a la autoextinción. Y si tú sacas la palabra de Dios, vendrán males sobre tu vida. Y dice que querían agarrar a Jeremías, que representaba la palabra de Dios, y tirarlo en una cisterna para que se ahogue, para que se muera la palabra de Dios ahí. Y sobrevino el mal sobre el pueblo de Israel. Cuando lo tiraron a Jeremías en la cisterna, vino palabra de Dios y llegó el juicio sobre la nación. Será una nación destruida. Serán llevados cautivos, esclavos de otra nación. Y en la esclavitud hay dolor. Y en la esclavitud no hay libertad. Y sin libertad serás azotado. Y como abandonaron la palabra de Dios, sobrevino el mal. Y cayó otra nación y Dios no los defendió. Y esa nación agarró y comenzó a castigar al pueblo de Israel. Sus mujeres eran cautivas, las quitaban de la familia, sus jóvenes eran llevados a la guerra para que mueran por una nación que no conocían. Se acabó la libertad. Y eso es lo que ocurre cuando la palabra de Dios ya no está. Ya no tenemos quien nos guíe, ya no tenemos quien nos hable. Entonces sobreviene el mal. Dice así, abre tu Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Jesús es sentenciado a muerte. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 14 en adelante. Nuevo Testamento, página 1211 de mi Biblia. Leemos a partir del 14 y dice así. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Esta historia es muy conocida. El pueblo judío no podía crucificar a Jesús si los romanos no lo decían, pues los judíos eran esclavos de los romanos.
era una nación tomada por el Imperio Romano. Y no tenían competencia o capacidad para decidir si una persona era juzgada con pena capital o con la muerte. Por lo tanto, los judíos empezaron a armar toda una trama para acusar falsamente a Jesús, a fin de que se convenza al Imperio Romano de querer matarle. La idea era sacarse de encima a Jesús, la idea era matar a Jesús, porque las palabras de él no cabían en su corazón. Y ya no importa cómo había que hacerlo, si con maldad, sin maldad, con mentira o sin mentira. La única manera era mentir, porque no le habían hallado a Jesús error alguno. Y las palabras de Jesús en el corazón de ellos les generaba dolor y molestia. Entonces, los grandes principales de Israel, o sea, los sacerdotes de Israel, judíos, junto con todo su séquito que formaban el Sanedrín, tomaron la decisión de aún así levantar personas con falso testimonio a fin de poder quitarle la vida a Jesús. Pero más que autores intelectuales no podían ser, porque los autores materiales tenían que ser los romanos. Entonces se lo llevan a Poncio Pilato, el gobernador de aquel entonces, de la región. Y Poncio Pilato era un hombre preparado y un hombre formado, y tenía la capacidad de juzgar. Y en el versículo 14 comienza él hablando diciendo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo no encontré ningún delito en él. Nada encontré como para crucificarle o matarle. Así que simplemente les voy a dar el gusto de castigarlo un poco y lo voy a dejar en libertad. Aún así, dice que Poncio Pilato manda a Jesús a Herodes. Y Herodes, que era el rey de ahí, de Judea, dice que Herodes lo interroga también y le manda a decir a Poncio Pilato: para mí este hombre no tiene ningún delito. Pero cuando la voz de Dios ya no está en el corazón, la maldad es lo que comienza a surgir. La antítesis, lo contrario, lo antagónico de la maldad, es la palabra de Dios en el corazón. Lo antagónico de la incredulidad es la palabra de Dios en el corazón. Lo antagónico de la desesperación es la palabra de Dios en el corazón. El mundo te da depresión y angustia, y la palabra de Dios te ofrece gozo y paz, no como el mundo la da. Pero el pueblo no quería la palabra de Dios. El pueblo quería otra voz en su corazón. Y dice que lo ponen a Jesús para ser juzgado. Poncio Pilato intentó una vez, intentó dos, intentó tres y no podía. Pues el pueblo ya quería otra cosa. No querían la palabra de Dios. Jesús les habló de paz, les habló de vida eterna, les habló de salvación. Su palabra se acompañó con señales y prodigios. Pero aún así lo rechazaron. Y dice así, que por tercera vez intenta Poncio Pilato. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que se crucifique. Y las voces de ellos y de los principales prevalecieron. Y a veces la voz del mal es la que prevalece en nuestro corazón. Y a veces la voz de la incredulidad y la voz del pecado es la que prevalece en nuestro corazón. Las voces malas son las que prevalecen. Las voces falsas son las que prevalecen. La voz que te quiere ver destruido es la que prevalece. Y esa voz cambió a Jesús por un homicida. Esa voz cambió a Jesús por una persona que se dedicaba a hacer sedición, dividir, destruir. Eso significa sedición. Y cambiaron la voz de Dios por la sedición y el homicidio que representaba a Barrabás. Y cambiaron la voz de Dios por la voz de este mundo, para acarrearse para ellos solo maldad.
solo lo malo. Cuando tú dejas de recibir la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú dejas de leer la palabra de Dios, de aprenderla, de memorizarla, de ponerla por obra, ciertamente otras voces vendrán a tu vida. Y ciertamente le creerás a esas voces. ¿Por qué crees que hay tanto bullying? Ah, esa palabra la escuché, pastor, en inglés, ¿no? Sí, bullying. ¿Antes existía el bullying? Claro que sí. ¿Usted cree que en mi época no existía? ¿Usted cree que nosotros no recibimos bullying? Usted, pastor, seguro, ¿eh? Petizo. Pero no la creíamos. No era una voz pesada porque teníamos otras voces en el corazón. Pero todo ahora lastima, todas las voces vuelven locas a las personas. Ay, me dijeron esto, pastores, llorando en las esquinas. ¿Qué voz prevalece en tu corazón? Cuando no está la voz de Dios, va a entrar otra voz a tu corazón. Van a entrar otras voces, otros gritos. Y esas voces no te van a sacar de la depresión, no te van a sacar de la angustia, no te van a sacar de tus problemas. Y dice que el pueblo gritaba, no queremos a Jesús. Queremos al ladrón, al homicida, al sedicioso, a ese queremos. Y dice que esas voces prevalecieron. Y Poncio Pilato se guió por las voces que prevalecieron y dijeron, no importa, es inocente, sí, cometió algún crimen, no, ninguno, es digno de morir, no, para nada, pero bueno, aquí lo tienen, hagan como quieran, yo les doy permiso. Autorizo la crucifixión de este hombre, háganlo ustedes. Y acá están mis soldados que los van a acompañar para clavarle los clavos en los miembros. ¿Y cuál es la voz que prevalece en ti? Porque ciertamente si dejas el plan de Dios, si dejas la voz de Dios, si dejas de escuchar el mensaje de fe y de esperanza, otras voces llenarán tu corazón. Cuando Eva dejó de escuchar la voz de Dios y comenzó a escuchar la voz de la serpiente, sobre ella venía un gran mal, que a su vez fue acarreado a Adán sobre ese mal y luego la humanidad entera cayó sobre ese mal, la desobediencia y el pecado, los cuales te apartan de Dios, los cuales te apartan de la presencia de Dios. Y cuando un adolescente no quiere escuchar más a sus padres y no quiere más el consejo, llega un momento que tú ya no puedes hacer nada, aunque tengas todos los medios para hacerlo. A mí me han venido padres llorando y diciendo, pastor, tengo todo para ayudar a mis hijos, tengo todo para darle todo, para que estudie, para que sea un hombre y una mujer de bien, pero no me escucha, no puedes hacer nada. Aunque tengas todo el poder en tus manos para darle lo mejor, no puedes hacer nada, porque en su corazón prevalecen otras voces, prevalece otro mensaje, e indefectiblemente le llegará el mal. Dice que Dios levanta a un rey llamado Saúl y le habla a su corazón y dice, Saúl, si tú haces mi voluntad, serás un gran rey. Y ciertamente si escuchas mi palabra y la pones por obra, serás rey tú, tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia. Una bendición que vas a poder transmitir en la posteridad. Y dice la Biblia que los inicios de este rey fueron excelentes. Y mientras él escuchaba la palabra de Dios, mientras él se nutría con el mensaje de Dios, todo lo que hacía prosperaba y le iba bien. O sea, se cumplió la misma promesa que Dios le había dado a Josué, que si guardaba este libro de la ley en su corazón y meditaba en él de día y de noche y lo ponía por obra y se lo transmitía a sus hijos, todo lo que emprendas te irá bien. Pero pastor, no hay otra manera. ¿Por qué tiene que ser a la manera de ese libro que usted tiene ahí? Porque así es como Dios nos enseñó. Pero a veces la rebeldía del corazón nos lleva a buscar otras voces. Como el adolescente dice, ¿por qué tiene que ser como dice mi padre? ¿Por qué no es mejor como dicen mis amigos?
Si ellos me comprenden y me aman, me voy a tomar con ellos, me voy a divertir con ellos. Y después los que van a estar al lado de tu féretro no son tus amigos. Ahí hubo un caso, salió muy público, salieron todos los amigos a festejar, hicieron una prueba de no sé cómo le llaman, lo leí así superficialmente el informe. Una joven que tenía todo un futuro por delante e hicieron una competencia de bebidas alcohólicas, creo. Tenían que tomar no sé cuántas, no sé, era una bebida blanca, por lo tanto un tenor alcohólico bastante alto, como decir vodka o tequila y esos tipos de bebidas que son las transparentes, que parecen agua pero no son agua. Y esta mujer tomaba un vaso atrás del otro. Fue muy público. A la voz de sus amigos, vamos que tú puedes, vamos que tú eres la mejor. Pero su hígado no escuchó esas voces, ¿verdad? No podía escuchar esas voces. Sus riñones tampoco. Y mientras los amigos la incitaban a que siga para que gane el premio, no sé lo que le darían ahí, en un boliche era. Boliche, a ver, en uno de esos lugares donde se van a divertir y a bailar. Boliche le decíamos nosotros. Y esa palabra, si alguien escucha a otro país, no sabe lo que es. Por eso, o discoteca, una cosa así. Y las voces de los amigos le alentaban, vamos, vamos que tú puedes. Vamos, sos valiente, seguí así. Esa fue la última voz que escuchó esa jovencita. Alentada por voces que prevalecieron. Y cuando tú dejas la voz, claro, y si venía el pastor y decía, mirá, ¿sabes qué dice la Biblia? Que los alcohólicos no heredarán el reino de los cielos. Pastor, no sea así. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y lo que yo predico aquí es la Biblia. Y el día que quiera predicar algo mío, cierro la iglesia y abro, no sé, otra religión hago y listo. Pero aquí se predica la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Al que le gusta bien y al que no, como dicen, también. Y mientras los amigos prevalecían las voces de ellos, fuertes, sobre un acto que la estaba destruyendo, y ella se estaba quitando la vida sola, y los amigos eran asesinos paralelos a ella ahí. A ninguno se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Me parece que esto es demasiado. Tené cuidado, esto no es bueno. No, porque se rodean de las voces que prevalecen. Si tú te rodeas de voces que no están guiadas por Dios, de voces malas, te va a ir mal. ¿Tú crees que si hubiese estado ahí su padre le hubiese dejado hacer eso? No, lo hizo a ocultas, a escondidas. Su padre nunca le hubiese permitido eso. Aún siendo el padre moderno, ¿vieron cómo está ahora que los padres quieren ser amigos de sus hijos? Un gran error, ya le digo. El padre no es amigo de sus hijos, es padre y madre. Los padres no toleran ciertas cosas y las madres tampoco, y es correcto, porque son los que corrigen, educan y guían los buenos pasos. Pero aún con estos padres liberales que tenemos hoy en día, que algunos van a fumar con sus hijos, imagínense. ¿Para qué quieres un padre así, no? Aún si hubiese estado su padre, le hubiese gritado que pare. Pero no, todos gritaban, una más, hasta la última que fue la mortal. Desde que terminó de tomar su última copa y su hígado no resistió. Como el de muchos, por supuesto, a semejante carga etílica o alcohólica. Y entró en una insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática entró en que el hígado ya no podía metabolizar ese alcohol. Entonces todo ese veneno fue a su cerebro y ahí cayó rendida, en estado vegetativo, terapia intensiva, unidad de terapia intensiva, UTI, muerte. Ahí tiene la voz del mundo. Ahí tiene las voces que te dicen que todo te va a ir. Así le hizo la serpiente a Eva, le dijo, agarrá el fruto del árbol prohibido. Dale, que es rico. Mirá qué lindo que está. Mirá qué hermoso que está. Dale, no pasa nada.
Tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Probalo, probá el pecado. No pasa nada, anda a pecar tranquilo. Anda, que después el infectólogo se encarga del HIV o la hepatitis B. Anda. Total, después no hay problema. Tu mujer se va con otro y listo. Y tus hijos no te quieren ver más. Porque ese es el resultado de las voces de este mundo, ¿verdad? Ese es el resultado de la fiesta. Un día me llama un médico muy amigo y muy conocido. Me dice, Néstor, te llamo porque estaba en una localidad de aquí del interior. Y dice, estoy pasando una situación difícil y como vos sos pastor, necesito un consejo. Si hay un hombre que es donador constante de sangre. Y todos los meses venía al hospital a donar sangre. Y como ya era un dador frecuente y siempre venía, nosotros le teníamos mucha confianza. Y como todos los H de sangre hay que estudiarlos, ¿verdad? Para ver si hay alguna enfermedad. Como este era conocido y frecuente, la última vez que donó, no le hicieron el estudio a los H de sangre. Gran error. Hay un juicio por eso dando vuelta en toda esta provincia. Y resulta que ese hombre, que tenía toda la apariencia de una persona de familia, una noche decidió salir de fiesta y escuchó las voces de sus amigos que le decían, vamos de fiesta. Y hay fiestas y fiestas, pastor, ¿verdad? ¿No? Claro, hay fiestas y fiestas. Hay fiestas que son tranquilas, que termina todo bien. Y hay fiestas que son la locura. Y este fue a la fiesta de la locura. Se acostó con una mujer de por ahí. Sabe Dios de dónde la sacó. Pero esa mujer tenía HIV. Y el honorable padre de familia, el honorable por la sociedad, considerado el dador de sangre que le da vida a otros, ahora tenía su sangre contaminada con HIV. Y nadie lo sospechó. Y esos H de sangre se los dieron a otros inocentes. Y me dice, te llamo porque se quiere quitar la vida. Y yo le dije, este es el resultado de no escuchar la voz de Dios. Porque si tú sacas el mensaje de la palabra de Dios de tu corazón, si tú con las voces de tu mente tratas de eliminar la voz de Dios en tu corazón, porque ciertamente Dios te hablará una y otra vez, y en algún momento la voz de tu conciencia será más fuerte que la voz de Dios. Porque la voz de Dios se va apagando cuando tú no quieres escucharla. En algún momento tu padre no te va a hablar más, ni tu madre, anda, golpeate. Anda, que te muestre el mundo lo que es. Anda a ver si lo podés vencer. Anda con el vago ese que decís que es el amor de tu vida. Cuando te deje, después venía a llorar acá. Porque llega un momento que los padres dicen, listo, pastor, yo no le puedo hablar más. No le puedo decir más nada. Si tiene que aprender con el dolor, que aprenda con el dolor. Y en un momento la voz de Dios se acabó y Eva se quedó enamorada de la voz de la serpiente. Y a este igual. Ahora, la voz de los amigos de la fiesta y todo, ¿dónde estaba? Claro, se quería quitar la vida. Tenía una lógica, ¿verdad? Su sangre había contaminado a otras personas. Y entre esas personas podía estar su esposa y sus hijos. Ese es el resultado final. Ahora ya no hay risas, ya no hay charlas, ya no hay valentías, no hay nada. Solo una expectación de terror y muerte, nada más. Entonces le dije, ¿sabes qué, Doc? Diminutivo de doctor, ¿no? Doc, háblale de Dios. Trata de llevarle la palabra de Dios a ver si le puede dar algo de esperanza. Y algunos están así. Hace rato que la voz de Dios en su corazón es escasa. Es leve. Y hay personas que lo que escuchan en su mente
más que la voz de Dios, es la voz de este mundo. ¿Por qué crees que la Biblia dice que nuestro hablar sea de salmos, de proverbios, del buen pensamiento, del buen sentir? Porque si no logras poner la palabra de Dios en tu corazón, lo que va a entrar en tu mente es el mundo. Y hablarás las cosas del mundo. Y sufrirás las cosas del mundo. Dice que el pueblo agarró y dijo: no queremos saber nada con la voz de este hombre, mas danos a Barrabás. Y que prevalezca eso. Entonces el Señor le dice a Saúl: Saúl, si tú escuchas mi voz y guardas mi palabra en tu corazón, yo te prometo como Dios del cielo y de la tierra que te va a ir bien. Y vas a prosperar en todo lo que hagas. Y serás rey, tú, tu nieto, tu hijo, una promesa espléndida, maravillosa. Como todas las promesas que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Si le buscamos, le servimos y le seguimos de todo corazón. Y dice que en un momento Saúl comenzó a no querer escuchar más la voz de Dios. Y vino Samuel y le dijo: así dice el Señor, ahora vas a entrar a esta tierra, vas a tomar esta tierra que se llamaban los amalecitas y vas a destruir todo. Y de esa tierra no te vas a quedar con nada, ni con vacas, ni con camellos, ni con ovejas. No quiero que te quedes con nada de lo que haya ahí. Todo lo vas a pasar a filo de espada. Claro, eso tiene una traducción espiritual, por supuesto, ¿verdad? Hay cosas que Dios te dice: no quiero nada de eso en ti. Pastor, puedo, no sé, ¿cuántos litros de vino puedo tomar? Y a veces Dios te dice: nada quiero. ¿Cuántos cigarrillos puedo fumar? ¿20 o 1? ¿Será que con 1 le agrado a Dios y con 20 no? No, ninguno. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, te va a venir el cáncer de pulmón. Y esto ya no es un consejo ni siquiera bíblico, médico. Pastor, ¿cuántos adulterios tengo que hacer para que Dios... No, con 1 o 2 estamos bien? A partir del tercero Dios se enoja. No, ninguno. Bueno, de robo, a ver, vamos a robar. ¿Cuántos pesos puedo robar? Pastor, todos roban en este país. Digo, yo no me voy a quedar atrás. No, nada. Y si voy caminando y a alguien se le cae una billetera, no, se la tienes que devolver. No, ¿cómo, pastor? ¿Se la voy a devolver? Sí, se la tienes que devolver. ¿Entiendes? Hay cosas que tienes que erradicarlas todas. Entonces el Señor le dice a través de Samuel, que era el sacerdote, profeta y juez de Israel, le dice a Saúl el rey: de esa nación no agarras nada, matas todo, hasta la vaca, las ovejas, todo, nada, no queda nada. Porque esa nación fue la que en el desierto te fue a buscar para destruirte en la debilidad. Por lo tanto, no dejes nada de esa nación. ¿Y qué hizo Saúl? Empezó a escuchar los consejos de los que lo rodeaban. Y los que lo rodeaban dijeron: no, pero mata a los reyes, pero deja las ovejas, deja los camellos, deja los animales, porque nos van a servir para comercializar. Y vamos a parafrasear la historia, ¿verdad? Y Saúl mirando a sus consejeros: no, pero Dios me dijo que mate todo. No, bueno, pero ¿qué sabe Dios de todo? Y en la voz y en la mente del hombre y de la mujer comienza así, antes del pecado. Y de la desobediencia empiezan las dos voces, que está bien, que está mal, que un poquito sí, que un poquito no. ¿Así? ¿O tú crees que la serpiente a Eva la convenció de la noche a la mañana? No, fue un trabajo. Mira el fruto, mira cómo brilla, mira qué lindo que está, es codiciable, agradable a los ojos y se ve bueno. Así, como luego Eva lo hizo con Adán. Así, hasta que la voz de Dios desapareció en sus corazones. Entonces los consejeros reales le dijeron: Saúl, rey nuestro, con matar a los reyes alcanza y basta, quédate con el resto. No, pero Dios me dijo que no. No, porque su palabra dice que esto no. Y en la obediencia está la bendición, dice la Biblia, ¿verdad? Es como igual que un adolescente, cuando es obediente a los padres, a veces no entiende el concepto del padre. No, papá no me dejó salir.
Y él lo ve mal. Pero es obediente y dice, bueno, pero lo dijo mi papá y por algo lo debe haber dicho. No lo entiendo bien. No comprendo por qué mi papá me dice esto o me manda a hacer esto. Pero como es mi padre y me ama, le voy a obedecer. Y la Biblia en Proverbios dice que el que honra al padre y a la madre es como una corona en su cuello. Y Dios le promete largura de días. Hay promesas en eso. Y a veces no entendemos todo lo que Dios nos pide. Pero sabemos que lo que Dios nos pide es bueno para nosotros. Eso sí lo sabemos. Porque el Señor nos dijo que su palabra, toda su palabra, era para nosotros como comida, como pan, para bendecirnos. Y dice que Saúl entró en esa disyuntiva. Y a Saúl le hablaba a Dios directamente a través de Samuel. Imagínate que Dios te hable directamente a través de una persona. Qué hermoso que debe ser eso, pastor, ¿no? Que venga no sé, en aquel entonces el sacerdote o el profeta y te diga, así dijo el Señor de ti. Y Saúl caminaba en bendición, pero comenzó a desobedecer porque empezó a escuchar las otras voces. Y dice que tomó la decisión de no matar a los animales. Y preservar la vida de ciertas personas, entre ellas el mismo rey de la nación que los quiso destruir. Y dice que cuando Samuel iba llegando dijo, ¿qué es ese ruido de balidos que escucho? ¿Por qué escucho esas voces? ¿Por qué escucho esos ruidos? ¿No es que Dios te había dicho que tenías que eliminar todo? Entonces dice que vino la voz de Dios a Samuel y le dijo, desechado es Saúl como rey. Y él no te desechó a vos, Samuel, me desechó a mí, a Dios, junto con toda esta nación. Porque ninguno vino a decirle, Saúl, estás haciendo mal. Hacé lo que dice la palabra de Dios para que te vaya bien. No, estás haciendo lo que te dicen los hombres que tienes alrededor. Como la jovencita esta. Seguí tomando, vamos, que nos llevamos el premio. Deberían estar todos presos por homicidio. Pero no, como Poncio Pilato, todos se lavaron las manos. Es su vida, dijeron. Ella era adulta, puede elegir. Ahí se terminaron los amigos. Samuel se pone a orar y el Señor le dijo, no ores más por él. Ya me he suscitado de otro hombre cuyo corazón es como el que quiero. Saúl se apartó hacia otras voces y me desechó a mí, a Dios. ¿Sabes qué hizo Saúl? En el final de sus tiempos se fue a visitar una divina. Dice que quería escuchar de alguna manera la voz de Dios, pero no podía porque ya Dios había callado sobre él. Porque ciertamente llegará un momento que Dios no te hablará más. Un mensaje como este no te tocará más el corazón. Serás tan frío ante él como un témpano. Y es porque ya Dios no te hablará más. Y dice que Saúl estaba desesperado por escuchar la voz de Dios, pero no la podía encontrar porque Dios ya estaba mudo para él. Así dice la Biblia que ocurrirán en los últimos tiempos, que la gente tendrá comezón de querer escuchar la palabra de Dios y no la va a encontrar. Porque ya ni siquiera se predicará arriba de estos púlpitos. Y dice que se fue a buscar una divina. De ser una persona de fe, se fue al recurso del gusano de la fe muerta, que es el curanderismo, la superstición y la adivinación. Las personas que tal hacen no tienen fe. Su fe está podrida, es un gusano. Y dice que fue ahí a ver si escuchaba la voz de Dios. Y dice que estaba ahí la médiuna tratando de hacer todas estas cosas y se apareció como un fantasma y una voz, y era no menos que el mismo diablo, engañando todo el corazón de ese hombre. Cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, ciertamente vendrá el mal. Llegará el mal, disfrazado de todos los colores, disfrazado de amistades, disfrazado de libertad, disfrazado de este mundo, disfrazado de progreso, aún disfrazado de superación. Porque ahora somos superados, pastor.
Ahora matamos a nuestras criaturas que están aquí en el vientre, nos superamos. Así vendrá el mal. Con palabras lindas, con palabras superadoras. Pero te acostarás en tu cama y llorarás en tu almohada. Te mirarás al espejo y no podrás ni siquiera soportar tu cara, porque eso es lo que ocurre ahí afuera. Un pueblo que abandona a su Dios está condenado al mal. Está condenado al fracaso. Una iglesia que abandona la doctrina, la sana doctrina de Dios, está condenada a ser una religión. Está condenada a ser un show, un circo. A eso se condena. Por eso dice que el pueblo gritaba y decía, no, a Jesús no queremos, la voz de Jesús no queremos. Preferimos la voz de Barrabás, del homicida. Y así es como Satanás destruye la mente de los jóvenes hoy en día y de adultos también. El problema no es la moralidad. El problema ni siquiera son los buenos o malos valores. El problema es que el diablo quiere sacar la palabra de Dios de tu corazón. Y si logra sacar la palabra de Dios de tu corazón, su semilla será cualquier otra voz. Por eso polulan tantas religiones. Por eso la gente va de iglesia en iglesia y van. Tienes que escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí, en su palabra. Jesús mismo dijo, ¿saben qué? Les voy a resumir lo que es la palabra de Dios. El cielo va a pasar. La tierra va a pasar. Algún día todo esto será deshecho. Y vendrán tiempos en donde cielo y tierra serán deshechos y vendrá cielo y tierra nueva. Pero les aclaro que ni siquiera una jota, una tilde o acento, como le llamamos nosotros, ni una letra de esto tendrá fin. Esto es eternamente y para siempre. Mira cuán importante es la palabra de Dios. Mira cuán importante es que tú escuches la palabra de Dios en tu corazón y ayudes a que ella prevalezca. Y no que prevalezca la voz del mundo en tu corazón o en tu mente. Porque ciertamente si la palabra de Dios se pierde de tu corazón, se hunde como Jeremías en una cisterna de tu corazón, ciertamente te llegará el mal. Y no podrás escapar. No habrá consuelo. ¿Quién es el único que te puede librar de la muerte? ¿El cirujano? ¿El anestesista? ¿Quién es el único que te puede librar del suspiro final? El único Jesús, pastor. Es el único ser en esta tierra que demostró con pruebas y a través de su palabra que resucitó al tercer día y venció la muerte. Él es el único. No hay otro. En el peor de tus momentos, en las peores de tus situaciones, tus angustias, depresiones, fobias, ansiedades, temores, patologías que reinan en esta sociedad a pesar de toda la tecnología que tenemos, el único que te puede sacar de ese pozo cenagoso se llama Jesús. Y aún David lo escribió en los Salmos. ¿Quién me sacó y me libró del pozo cenagoso? El Señor. Pero tienes que escuchar su palabra. Y tienes que hacer que su palabra prevalezca. Prevalecer significa que supere a todas las otras voces que van a llegar a tu corazón. La palabra de Dios es el buen consejo. Y aunque algunas cosas no puedas entender, o quizás ahora te cueste entender. Yo hay consejos de mi padre que no los entendí hasta que fui adulto, a pesar de que lo perdí de joven. Pero siendo adulto recordaba consejos de mi padre y decía qué razón que tenía. Y aunque no se lo pude decir en la cara, algún día se lo diré en el cielo, cuando lo vuelva a ver. Ciertamente hay consejos de Dios que quizás te parezcan que sean como exagerados o como que molestos, pero ciertamente son para tu bien. Y con esto termino. Dice que
En un momento Jesús comenzó a profundizar el mensaje mientras hacía su ministerio de predicación. Y en un momento llegaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? El pueblo nos mandó a decir que tus palabras son fuertes, que son como complejas, que son difíciles. Que esto de que nos alimentes a todos y que levantes muertos y resucites y sanes enfermedades, les encanta. Pero estas palabras que tú ahora nos mandas, a que te busquemos a ti con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, a que tú seas primero en todas las cosas, a que guardemos tu palabra en nuestro corazón y la pongamos por obra, a que abandonemos el pecado para seguirte a ti. Al pueblo le parece como palabras duras. Eso le dijo Pedro a Jesús. Jesús, el pueblo se queja porque dice que tus palabras son duras, o porque no las entienden, o porque aparentemente hay que hacer mucho cambio, pero son duras. Y el Señor lo miró a Pedro. Dijo, si tú te quieres ir con ellos, vete. Ellos tienen que entender que mi palabra es sanidad para las naciones. Que mi palabra es vida eterna. Busquen en las Escrituras, le dijo el Señor a los discípulos. Porque ustedes creen que en las Escrituras hay vida eterna, y sí, hay vida eterna. Busquen en las Escrituras, en mi palabra, porque ellas hablan de mí, le dijo el Señor a los discípulos. Tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón. No dejes que el diablo te la robe. Yo sé que tú escuchas una prédica y entra a tu mente y te agrada y sientes que Dios te tocó. Y a la semana te dices, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Ahora te cuentan un chiste verde y a los 50 años, me acordé un chiste verde bárbaro, me contaron cuando estaba en la secundaria. Tú tienes una memoria espectacular. Hay gente que dice, pastor, yo no recuerdo nada y no tengo memorias, como que me olvido. Bien que las cosas malas te las acordás todas, ¿eh? Contame el chusmerío de la vecina de hace, no sé, hace 20 años. Hasta le digo el color de la ropa que tenía, pastor. Una memoria prodigiosa. ¿Por qué tenemos esa memoria tan selectiva? Para lo malo, ¿verdad? Porque para lo malo tenemos una memoria selectiva brutal. Ve a preguntarle a un joven o jovencita que vio pornografía si se va a olvidar de lo que vio. Pregúntale. Y van a pasar 20, 30, 40 años y se va a acordar de todas las escenas sexuales que vio y no se va a olvidar de ninguna. Ve a preguntarle si se acuerda de alguna prédica de la semana pasada. Ni le digo de 20 años. Hace 20 años ni saben quién fue el pastor. ¿Qué sé yo quién estuvo de pastor? No sé. Una cosa chiquita que estaba ahí arriba caminando. Nada, no sabemos nada. ¿Por qué lo malo? ¿Por qué lo pecaminoso, las palabras malas se guardan en la memoria y se retienen ahí? ¿Entiendes cuál es tu lucha? Pero la palabra de Dios, enseguida la olvidamos. Por eso el Señor la dejó escrita, para que la vayas a recordar todos los días de tu vida. Por eso el Señor le dijo a José, guarda este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Haz conforme lo que él diga. Entonces todo lo que emprendas prosperará y te irá bien. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, vamos a hacer una oración. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón, no solo hay que confesar, hay que creerlo, será para vida eterna. Ahí donde estás, repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche he escuchado tu palabra. He escuchado tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que me perdones de todo pecado. Que me perdones de todo pecado. Y que anotes mi nombre. Y que anotes mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Porque te acepto, Señor. Porque te acepto, Señor. Como Señor y Salvador de mi vida. Como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.